Al menos 500 muertos tras un ataque aéreo de Israel contra un hospital en Gaza. Qué bárbaros, qué genocidio tan impresionante que está sucediendo allá. Yo he visto los videos de las familias llorando, de padres que han perdido sus hijos, familias enteras. Es completamente desgarrador. Como lo he dicho en videos anteriores, estamos ante un ataque no de un ejército de seres humanos, sino de demonios. Y unos demonios que siguen órdenes de su falso Dios, Jehová Yahvé. Hoy vamos a entender por qué Jehová siempre ha estado detrás de estos ataques indiscriminados. Desde la Franja de Gaza denuncian un bombardeo israelí contra un hospital que dejó al menos 500 muertos, según el Ministerio de la Salud local. En consecuencia, el presidente palestino declaró 3 días de luto nacional. A su vez, el primer ministro de Israel responsabiliza a la yihad islámica palestina de esta tragedia. Pero vamos a ampliar todos los detalles de lo que ha sucedido en las últimas horas con mi compañera Paula Andrea Valencia. Paula, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Betsa? Sí, sin duda se trata de un ataque sin precedentes que, como ya lo anticipabas, 500 las víctimas fallecidos. se cuentan por centenares. Esto ya se han no tiene ningún tipo de sentido. Algunas imágenes que muestran la crudeza de lo que sería un ataque aéreo por parte de Israel contra un hospital en Gaza que deja... Desde Palestina se habla de 500 muertos, sin embargo, algunos medios ya reportan 800 palestinos muertos y miles bueno, y les sorprendería de heridos. mucho saber que desde el Antiguo Testamento, han confirmado que en todas esas estas batallas con víctimas otros serían pueblos, también civiles. por la disputa de ese Muchos territorio, de ellos estaban allí en el hospital en muchas ocasiones atención caían médica, muchas más y personas. otros se estaban refugiando precisamente de los ataques allí en este hospital. Eran refugiados reacciones en ese hospital. The Times of Israel ha Ni dicho siquiera eran que de Hamas, no reporta estaban en medio del centenares de conflicto muertos luego de una explosión y en no un les hospital en importa Gaza. nada. Las fuerzas de defensa de Israel señalan que aún están investigando si la explosión fue causada por un ataque aéreo israelí. Pero también desde Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha dicho que el hospital en la Franja de Gaza fue atacado por terroristas bárbaros y no por las fuerzas de defensa de Israel. Pero, Betsa, escuchemos las declaraciones que llegan precisamente desde este país. Quiero hacer un anuncio sobre los hechos ocurridos. Ahí está en el señor hospital cara de en Gaza. reptil. Puedo confirmar que un análisis de los sistemas operativos de las fuerzas de defensa israelí indica que una serie de cohetes fue lanzados por los terroristas en Gaza. Esos proyectiles. Pero hombre, ¿qué te vas a estaban pasando justificar por las si en otros proximidades del bombazos hospital que han lanzado en Gaza Al-Holi también Al-Madi en han el caído momento en que fue miles de impactado? civiles? Tenemos a nuestra disposición O varias es que fuentes de no inteligencia están que las señalan cifras que la ahí. yihad Haya islámica sido es de responsable Hamas de este o del fallido ejército de lanzamiento de Israel misiles es una que barbarie, golpeó al porque hospital Hamas en obviamente Gaza. también se ha Repito, equivocado. este ataque También han es atacado a responsabilidad civiles de la israelíes yihad que no tienen islámica, culpa de que nada de esto. asesinó a civiles en Qué el bárbaros, hospital ¿no? de Pero Gaza. sin lugar a dudas que el mayor Ante todas peso de la estas violencia, declaraciones, quienes Betsa, más también el grupo utilizan la Hamas fuerza se ha desmedida, pronunciado siempre al es el respecto. ejército Ha de dicho Israel. que Estados Unidos es responsable de los crímenes de Israel en la Franja de Gaza, mientras que desde Palestina también llegan algunas Bueno, Estados reacciones. Unidos tiene responsabilidad, donde claro, hacen porque un ahí está llamado aliado urgente a la apoyando a comunidad Israel en todo lo que internacional. necesite. Instamos a los líderes mundiales a condenar la masacre y obligar al Estado ocupante a detener su agresión contra el pueblo palestino. Además, cientos de palestinos han salido a las calles para protestar en rechazo en contra de este ataque que deja, como ya decíamos, centenares de palestinos muertos y heridos. Eso se produce en Cisjordania, donde ya se registran algunos enfrentamientos con las autoridades. Claro, todos se pronuncian, todos dicen, todos hablan, todos llaman a la paz, pero nadie hace nada para intervenir. Nadie puede intervenir con su ejército, decirle a Israel que se detenga, decirle a Hamas que se detenga, para que pare la violencia. Son puras palabrerías de las distintas potencias de la ONU, pero no hacen absolutamente nada, son inoperantes para detener la barbarie. Esto es increíble. Y esto lo único que demuestra es que, bueno, obviamente primero, no vivimos en un mundo justo. La justicia no impera en las potencias que gobiernan el mundo, porque todos lo gobiernan unos bárbaros que solamente velan por los intereses de unas élites oscuras. Ellos son los que controlan, por eso la masacre no se detiene. Por eso la guerra siempre ha estado mientras ellos gobiernen, porque ese es el alimento de los falsos dioses que adoran todos estos. Todos los gobernantes del mundo, todas las potencias que dicen y hablan de la paz, y dicen tomar medidas y no hacen absolutamente nada. Ellos solamente van a parar, este conflicto solamente va a parar cuando los intereses que hay detrás se cumplan, o cuando sus dioses den la orden
para que ya detengan la barbarie, porque ya están satisfechos de todo el alimento energético. Todos son unos sinvergüenzas hipócritas que no les interesa el bienestar de la humanidad. Un ataque aéreo de las fuerzas de defensa de Israel contra el hospital Al-Ali de Gaza dejó al menos 500 personas fallecidas el martes, según un portavoz del Ministerio de Salud palestino. Difunden en internet el supuesto momento del ataque a un hospital en la Franja de Gaza, donde fallecieron cientos de personas. Hay que decir que en muchos de estos videos hay un gran porcentaje de videos falsos. Esto es incomprobable saber si ese fue el ataque. Pudo haber sido cualquier otro, pero sin lugar a dudas que es un escenario de guerra totalmente nefasto. Vivir ahí bajo esas condiciones tiene que ser terrible. Según Hassan Khalaf, director médico de otro hospital que está a 1 kilómetro del centro médico atacado, dijo que el hospital todavía está ardiendo. Agregó que miles de palestinos resultaron heridos y no hay ningún sitio seguro. Quieren perpetrar masacres y masacres en Gaza, afirmó Khalaf. Este es otro video del hospital en llamas. Ahora, esta noticia la estoy tomando del portal RT, que es un medio más afín de la línea de Rusia, porque es un portal ruso. Y obviamente sabemos que ellos están más del lado palestino, ¿no? Y si usted busca en otros medios, pues van a estar más del lado de Israel, del lado de Estados Unidos. Y ahí la línea va a ser otra, ¿no? Van a culpar más a Hamas o a algún otro grupo terrorista, pero no van a decir que fue Israel quien atacó. Entonces, por eso hay que tener las dos versiones. Ahorita voy a poner otra noticia para que veamos otra versión de esto que sucedió. Además, cientos de palestinos salieron a las calles de las ciudades de Nablus, Tulkarem y Jenin para protestar contra el ataque de Israel. Entre tanto, el vocero de la Defensa Civil de Palestina, Mahmoud Basal, calificó el ataque de sin precedentes en nuestra historia. Hemos presenciado tragedias en guerras y en días pasados, pero lo que tuvo lugar esta noche es equivalente a un genocidio del hospital. Totalmente destruido, un bombazo cayó allí, por eso la cantidad de fallecidos. Qué terrible. Y eso que hay videos mucho más fuertes, durísimos. Logran incluso tocar emocionalmente por lo que están viviendo muchas personas allá en Palestina, ¿no? En lo que es la Franja de Gaza. Por su parte, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, señaló, citando la información de la inteligencia procedente de varias fuentes, que la Yihad Islámica Palestina es responsable del fallido lanzamiento de un misil que impactó contra el hospital en Gaza. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud condenó el ataque israelí contra el hospital Al-Ali de Gaza, que dejó al menos 500 fallecidos. La otra versión de la noticia es esta. Ya es un medio, en este caso Radio Caracol de Colombia, que dice que Israel responsabilizó a Yihad Islámica por la explosión en la que fallecieron, ¿no?, 500 personas en ese hospital. Un portavoz del ejército israelí aseguró que múltiples fuentes de inteligencia indican que la Yihad Islámica es responsable del lanzamiento fallido del cohete que impactó en el hospital. Aquí lo importante es que están cayendo personas inocentes. Y más allá de que el ataque lo haya hecho el ejército de Israel o algún grupo islámico, han caído inocentes. Y quienes están en medio de este conflicto son responsables, tanto un bando como el otro, porque son los que se están dando balas, son los que se están tirando misiles, obviamente mucho más fuerte Israel. Así que por eso la culpabilidad va directo al ejército de Israel, porque son los que están bombardeando ahora mismo, son los que han amenazado con borrar el grupo Hamas, sin importar llevarse por el medio a civiles, estructuras de edificios, casas, como ya lo han venido haciendo. Entonces, ¿cómo no se va a sospechar de que de tantos misiles haya caído uno en ese hospital? Por lo tanto, hay responsabilidad aquí de todas las partes, sobre todo de Israel, que están en medio de este conflicto. Son ellos los que han promovido la guerra y el fallecimiento de miles y miles de personas en una guerra estúpida que viene desde hace miles de años. Un conflicto que ni siquiera tiene que ver con nosotros como humanidad, con la humanidad original de este planeta, sino con unos señores que desde el pasado eligieron pueblos y los pusieron a pelear por territorio, por religión, por creencias ciegas y sin ningún fundamento, y en ese contexto han perecido
millones de seres humanos por una fe sin sentido. Miren lo que está sucediendo en este momento. Un análisis de los sistemas operativos del ejército israelí indican que terroristas dispararon una ráfaga de cohetes en Gaza que pasaron muy cerca al hospital de Ali. En el momento en que sufrió el impacto, aseguró un portavoz militar israelí en un comunicado. Poco después, la misma fuente señaló que tras nuevas investigaciones y análisis cruzados, es claro que las fuerzas de defensa israelí no bombardearon el hospital en Gaza. Entonces los unos le echan la culpa al otro y el otro le echa la culpa al otro. Pero es que si son ustedes los que están ahí en el conflicto, no se están tirando misiles. Hay responsabilidad de ambos y sobre todo, como lo mencioné ahorita, de quienes ahora mismo están llevando la ofensiva y los bombardeos, que es el ejército israelí. Por eso muchos medios y parte de la comunidad internacional han señalado a este ejército que ahora se lava las manos y dice: no, nosotros no fuimos. Según nuestras fuentes de inteligencia, fueron terroristas de la yihad islámica. Y se crea el debate de que fue uno, fue el otro, y no estamos viendo lo importante, y es que se están perdiendo vidas humanas. Pero a pesar de eso, ellos siguen con esta guerra injustificada. Esto es lo que no tiene ningún tipo de sentido. Vivimos en un mundo que es gobernado por bestias. Un comunicado militar denunció además que las organizaciones terroristas dentro de la Franja de Gaza disparan en forma indiscriminada hacia Israel y detalló que desde el comienzo, hace 11 días de esta guerra, aproximadamente 450 cohetes lanzados hacia Israel cayeron dentro de Gaza, poniendo en peligro y perjudicando las vidas de sus residentes. Esta tarde unos 2.000 civiles se refugiaban en el centro sanitario perteneciente a la iglesia anglicana y en el centro de la ciudad de Gaza cuando una explosión acabó con la vida de al menos 500 personas en la que es la mayor masacre de la franja tras 5 guerras entre las milicias palestinas e Israel desde 2008. Por su parte, el movimiento islamista Hamas acusó al ejército israelí de perpetrar una horrible masacre que dejó cientos de víctimas y lo calificó como genocidio. Y en torno a todo lo que está ocurriendo, hay protestas en varios países en repudio al ataque de Israel contra este hospital. Miren, se están alterando los ánimos en el mundo musulmán, en el mundo árabe, y hay protestas en el Líbano. Irán ya advirtió que donde Israel siga atacando de esta forma indiscriminada van a perder la paciencia, y estos señores donde se alteren son más peligrosos que Israel. Ya se están airando los ánimos en esta zona de Oriente Medio y este conflicto podría escalar a unos niveles superlativos. Donde se comiencen a involucrar otros países, ya va a dejar de ser un enfrentamiento entre el ejército de Israel y el grupo Hamas a convertirse en una guerra total en Medio Oriente. Y de ahí pasar a un conflicto mundial. Así que vamos a ver en los próximos días cómo esto sigue moviéndose, ¿no? Si sigue escalando la violencia, porque falta algo que se ha dicho en noticias del ataque terrestre de Israel, que ya están organizando. Por ahora todo es aéreo, con misiles, con bombardeos, pero Israel ya tiene preparado un ataque por tierra. Meter allí los ejércitos, carrotanques, todo el armamento que tienen y bueno, terminar de hacer la destrucción, ¿no?, que vienen haciendo. Hay que ver si llevan a cabo esto, que lo más seguro es que sí, y cuáles serán los efectos, porque donde sea un ataque totalmente despiadado y la cifra de fallecidos aumente en un número bastante alto, mucho más de lo que ya está, hay que ver cuál va a ser la reacción de los países árabes y también de la comunidad internacional. Esto, de seguir así, se va a salir de control. La ira es palpable en todo Oriente Medio y norte de África, donde varios gobiernos ya condenaron el ataque y aseguraron que las autoridades israelíes tendrán que responder y rendir cuentas ante el derecho internacional. Cientos de manifestantes se concentraron este martes en distintos países del mundo para expresar su indignación al ataque del hospital, ¿no? La noticia que venimos hablando. La ira en Medio Oriente, en África, ya se ha hecho sentir, donde varios gobiernos ya han condenado todo lo que ha sucedido, y también en Cisjordania, cientos de palestinos inundaron las calles en las principales ciudades de Cisjordania, incluida Ramallah, sede de la autoridad palestina, donde se han registrado enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad israelíes que respondieron con granadas aturdidoras. Aquí vemos los manifestantes que salieron a las calles cisjordanas. Claro, esto la gente pierde la paciencia y comienzan a protestar. También en Turquía se vieron manifestaciones. Vamos a ver por acá, en este caso en Estambul.
Está el mundo musulmán alterado. Por ahí decían por Alá no sé qué, y esto donde empiecen a invocar el nombre de Alá, van a atacar a Israel, porque Alá yo creo que es hasta más perverso que Jehová. Bueno, yo creo que son el mismo. Son las mismas entidades extraterrenas negativas. Por su parte, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan instó a toda la humanidad a actuar para detener la atrocidad sin precedentes que está teniendo lugar en Gaza. Siguen las protestas. En Turquía es donde más fuerte se ha hecho sentir el clamor, pero ha ocurrido en varios países de Oriente Medio. Aquí solo hay dos escenarios posibles. O Israel le baja la intensidad y se llega a algún acuerdo para pacificar esto, o en los próximos días esto se sale de control y ahí sí se forma el desmadre, ¿no? Como dicen en México. Protestas también en Jordania, cerca de la embajada israelí. El mundo árabe, el mundo musulmán haciéndose sentir. Y bueno, ahí están las fuerzas de seguridad intentando detener las protestas que están ahí afuera de la embajada de Israel. Tremendo, tremendo todo esto que está sucediendo. Muchos videos mostrando las protestas. Por acá hay otro video de Irán. Vamos a ver este de Irán. También salieron a protestar. Banderas palestinas. Todos condenando el ataque al hospital. Este video es en Irak. Más protestas. Está que arde la cosa en Oriente Medio. Le dicen Alá, Alá, Alá. También se registraron manifestaciones en Túnez, como vemos en el Líbano, varios países. Miren esta caravana impresionante de manifestantes que se dirigieron hacia la embajada de los Estados Unidos en el Líbano. Miren la caravana. Miles de personas movilizándose para alzar su voz de protesta. Incluso en Alemania, también en Berlín, se hicieron algunas manifestaciones en apoyo a los palestinos. Esto ya es una situación que se está saliendo de control. No pensé, desde que comenzó esta escalada de violencia, que esto llegaría a estos niveles. Y lo peor es que, según lo que se viene viendo, se puede poner peor aún en los próximos días. Esa intervención terrestre que tiene planeada Israel puede ser muy fuerte. Puede ser muy fuerte. Ojalá no lo hagan, ojalá se detengan, pero la cosa no pinta bien. Bien, y así está la situación en países de Medio Oriente, incluso veamos Alemania y también en algunos otros países donde hay manifestaciones en contra de lo que está sucediendo. Pero les decía al principio que esto radica en un origen, o más bien en unos mandatos de su falso Dios, ¿no? Jehová Yahvé, el Dios de los ejércitos del Antiguo Testamento, donde ya desde ese pasado, y como lo vamos a ver ahora en el documento bíblico, él les ordenó continuamente a los israelitas, primero apoderarse de un territorio que no era de ellos, que no estaba habitado por ellos, sino por otros pueblos, y no solamente apoderarse de él, sino destruir a sus habitantes. Entonces, si comparamos eso con lo que está sucediendo en la actualidad, obviamente ha habido una ocupación ilegal de ese territorio, sobre todo desde 1947, 48 hasta la actualidad. Y no solamente la ocupación, sino el desplazamiento y destrucción de los habitantes, que en este caso son los palestinos. Es decir, ese comportamiento actual que tienen los líderes de Israel, el sionismo, el ejército, es un comportamiento pues que no les surgió hace unos años. Es algo que ellos han hecho durante su historia. Y lo han hecho porque es un mandato de su Dios. Se les permite, y como son el pueblo elegido, entonces la comunidad internacional no se mete con ellos directamente, como lo estamos viendo desde que comenzaron estos ataques.
entonces para ellos es ley hacer eso. Es decir, ellos no se rigen bajo las leyes del mundo, de la ONU, de por acá, de los distintos países que reclaman y piden justicia en ese territorio. Ellos no obedecen eso. Ellos obedecen sus propias leyes que están en sus documentos para ellos sagrados, leyes que fueron promovidas por su Dios. Como vamos a ver por acá, y mientras yo leo estas citas, usted va a ver algunas imágenes de todo lo que ha sucedido por allá en Gaza, o lo que usted ya ha venido viendo en las noticias, y miren cómo se parece los ataques actuales a lo que se hacía en el pasado. En el Éxodo 3:8 nos dice: y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, que son parte de lo que es la ascendencia de los palestinos, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Es decir, Jehová los saca de Egipto, los libera supuestamente de Egipto, para llevarlos a otra tierra que no les pertenecía, porque ahí habían otros pueblos viviendo, y se las iba a entregar. Así, simplemente porque Él es el supuesto Dios, los saco de aquí, los mando para allá, y allá esos pueblos se tienen que ir porque esa es la tierra que yo les prometí. Ahí es donde empezó ese enfrentamiento, ¿no? Allá en Medio Oriente. Éxodo 23:23. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Entonces, cuando dice que los llevará a la tierra, es ese mismo territorio actual donde hoy están los palestinos, porque como lo decía ahora, los palestinos descienden en parte de lo que eran los cananeos. Obviamente ahí había más pueblos, pero dentro de la ascendencia de los palestinos está la herencia cananea, como lo explicábamos en el video cuando hablamos de la maldición de Canaán. Entonces, no solamente es que los saca de Egipto y los lleva a esa tierra, sino que además debe destruir a sus habitantes. Porque alguno dirá, bueno, cuando Israel llega allá oficialmente, se funda el Estado en 1948, ¿por qué simplemente cuando se repartió el territorio no se quedaron en paz? Pues ahí podían cohabitar, había suficiente espacio para todos. Para ellos no fue suficiente eso. Ellos tenían que apoderarse de todo, y para hacerlo tenían que quitar a los moradores que estaban ahí, que en este caso son los palestinos. Pero si a ti te quieren quitar de tu territorio, tú no te vas a dejar. Los palestinos se opusieron, y al oponerse viene el ataque. Vienen los distintos ataques que hemos visto desde mediados del siglo pasado, con bombardeos, con desplazamientos, con genocidios. Bueno, todo ahí están los datos para que usted compare lo que se hacía en el pasado desde el Éxodo y los textos de la historia hebrea con lo que se hace en el presente. Destruyen a los pobladores que habitan en su supuesta tierra prometida. Éxodo 33:2. Y yo enviaré delante de ti al ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, el eteo, el fereceo, el heveo y al jebuseo. Siempre Jehová acompañando a ese ejército de Israel desde la antigüedad con tecnología, con naves para ayudarlo a vencer en batallas, porque estos pueblos obviamente se oponían, pero dice que al enviar el ángel echaría fuera a estos pueblos. Eso de enviar el ángel también podemos verlo como ejércitos, como armamento muy poderoso para poder ganarle a estos pueblos en batalla, porque obviamente en número superaban al pueblo de Israel. Entonces ellos solos no podían, tenía que haber algún acompañamiento de Jehová para que ellos pudieran sacarlos de ahí. Números 21:3. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Entonces piensen en las imágenes actuales, lo que sucedió en el hospital. Un bombazo cayó y hubo cientos de fallecidos, edificios destruidos, casas destruidas. Miren lo que dice acá: los destruyó a ellos y a sus ciudades. Entonces los ataques que estamos viendo en la actualidad es como si los hiciera Jehová. Comparémoslo con esto de la época antigua y traigámoslo al presente. Toda la tecnología militar que tiene Israel, que es de las más avanzadas del mundo, es tecnología extraterrena, dada por los falsos dioses a sus potencias o pueblos elegidos, en este caso Israel. Por eso ellos tienen supremacía militar y económica para hacer todo lo que hacen estos ataques, porque tienen el respaldo de estas entidades. Y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Por acá en Deuteronomio 7:1, cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra en la cual entrarás para tomarla, ni siquiera para pedir permiso
y cohabitar ahí en paz, no, para tomarla. Es decir, ellos llegan ahí y se tienen que apoderar por mandato de su Dios. O sea que cuando la ONU saca la resolución en 1947 para repartir el territorio, ellos sabían que no se iban a quedar simplemente con eso. Ellos tenían que tomar eso a la fuerza. Y dice, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Como lo decía ahora, eran superiores en número y ellos necesitaban el respaldo de Jehová su Dios para poder hacer todo lo que hicieron desde el pasado y todo lo que siguen haciendo en el presente. Deuteronomio 20:17, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Esto es una ordenanza, por eso ellos no tienen compasión con nadie. Si en un bombazo tienen que caer cientos o miles de personas, van a caer, porque dice que los destruirás completamente. Entonces un pueblo que se siente elegido por un Dios de estos, que tiene el respaldo divino, entre comillas, y que pueda hacer este tipo de atrocidades porque no habrá ningún tipo de reprimenda o algún tipo de consecuencia dentro de las leyes del mundo, porque ellos, según ellos, se rigen por leyes divinas. Entonces, ¿quién los puede frenar? ¿Quién puede detener esto si además las potencias del mundo se arrodillan ante este supuesto poder? Porque además estas potencias alaban a los mismos falsos dioses que eligieron a pueblos como este. En Jueces capítulo 1 nos dice: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá, y he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él, y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y el fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. El bombazo en el hospital fueron 500, y van alrededor de 3,000 fallecimientos, un poco más en los bombardeos en general, ya irán casi por 5,000, pero en esto cayeron 10,000 hombres. Imagínense las matanzas en aquella época. Y hallaron a Adoní-Besec en Besec y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoní-Besec huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoní-Besec: 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Esto fue una masacre comandada por Judá, uno de los hijos de Jacob, ¿no? Que representa una de las tribus de Israel, y por supuesto respaldado por su Dios Jehová. Entonces ya entendemos el carácter actual de este pueblo. Para los que no conozcan la historia, ya entienden de dónde sale todo esto. Y acá por último, Nehemías 9:24 dice: y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quieran. O sea que Jehová los entrega a estos pueblos enemigos de Israel para que ellos hagan lo que se les dé la gana, porque además esto es sacrificio para su Dios. La energía de la guerra, de la muerte, es energías nigrománticas que alimenta a estos falsos dioses. Y así fue desde el pasado. Los sacrificios de sangre, que ellos la consumían, sus tractos digestivos totalmente degradados, no podían procesar alimentos. Entonces, mediante la ósmosis de la piel, en las piscinas que habían en los templos donde chorreaba toda la sangre del sacrificio, ellos absorbían toda esa energía, la sangre física, pero también la energía que hay en ella. Y también esas energías sirven para alimentar los entes que vagan en las dimensiones invisibles para los humanos. Entes que vibran en dimensiones como el astral, que se alimentan de toda la energía vital de los seres humanos. Toda esa nigromancia es conocida desde la Cábala, por eso ellos la emplean en el sacrificio. Y ahora, pues como no hay templo, les toca hacer los sacrificios de otra forma, pero cuando reconstruyan su tercer templo en Jerusalén, volverá el sacrificio y la ofrenda como era antes. Entonces se entiende que el Dios de los ejércitos elige un pueblo para que ejecute el tema de los conflictos bélicos a lo largo de la historia, porque esa es la forma de mantener alimentado y contento a su falso Dios.
Recuerden siempre, Jehová de los ejércitos está detrás del ejército de Israel. Por eso decía al principio, quien da la orden para que todo esto suceda, y es una orden que fue desde el pasado, siempre ha sido Jehová. Israel solamente está cumpliendo leyes divinas, entre comillas. Esto es un tema que siempre es muy interesante cuando se investiga la historia, se profundiza en muchos textos, sin lugar a dudas que se puede entender el presente. Así que por eso quería traer estas citas para que se comprenda un poco más el carácter, ¿no? El carácter que siempre han tenido para no tener ningún tipo de remordimiento cuando hacen este tipo de actos despiadados. Y si usted investiga en la Biblia, aquí solo saca algunas citas, pero hay muchísimas más. Solo es que usted lea el Antiguo Testamento y usted va a tener el panorama completo de esta historia y podrá entender mucho más el presente. Pero es algo que no será para siempre. El tiempo de estas entidades se está cortando. Por eso es que afanosamente están pidiendo el conflicto, que está en distintos conflictos en el planeta, porque están desesperados, porque les queda poco tiempo. En el momento que se desate la justicia en este planeta Tierra, no va a quedar nada de esto. Esto se va a mover, caerán las ciudades, caerán los ejércitos y la fuerza del sol, la energía del sol, que es una vibración mucho más alta, va a quemar esas entidades. Y en un futuro no habrán ni pueblos elegidos, ni ciencias nigrománticas, ni falsos dioses que se alimenten de esa futura humanidad. Esa es la esperanza que siempre debemos tener, que esto no será para siempre. Al contrario, queda muy poco tiempo para que esto deje de ser. Por el día de hoy lo dejo hasta este punto. Quiero saber la opinión de ustedes en los comentarios acerca de este tema. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Nos vemos en un próximo video.